Aproximación teórica al concepto de cultura en el marco de la antropología y sus enfoques teóricos. Desde el enfoque antropológico, la cultura se determina como ese conjunto de características comunes en cualquier sociedad y que se desarrollan por medio del aprendizaje. Y a estos aspectos se contemplan dentro de todo lo que los individuos hacen, expresan y a los cuales reaccionan, utilizando herramientas en común como el lenguaje. Durante mucho tiempo la cultura se vio como esa formación en la sociedad para las personas. Se hablaba que había personas cultas y personas incultas, o sea que se refería como a que una persona tenía mucha educación, mucha formación, conocía de música, conocía de artes, de ciencias, entonces se enfocaba en ese aspecto de la cultura y se hablaba entonces de que unas personas tenían más cualidades culturales que otras. Se veía un bagaje entonces como dentro de la sociedad por diferenciar todas esas cualidades ideológicas o simbólicas que tenía la cultura. Después de mediados del siglo XIX se empieza a crear como un cambio, se empieza a formar una visión diferente del término de cultura. Ya se pasa a mirar la cultura de una manera más complementaria dentro de la sociedad, no solo verla como la formación que adquirían las personas o por la trascendencia que tenían dentro de la sociedad los individuos, que se habían formado por genética, muchos aspectos culturales. Eso empieza a tener un cambio que va a hacer que los mismos antropólogos de aquella época empezaran a preguntarse realmente cómo la cultura se enfocaba y se enmarcaba dentro de los aspectos de la vida de una sociedad o cualquier grupo en diferentes formas. Desde mediados del siglo XIX ha evolucionado el término de cultura y hasta nuestros días ha trascendido por 4 periodos o fases así. Primera fase, el evolucionismo cultural. Surge a mediados del siglo XIX y para esta corriente la cultura se conforma como un todo dentro de la sociedad, que incluye las creencias, los conocimientos, los hábitos, las ideologías moralistas, el arte, los comportamientos a nivel social que identifican a un individuo. Entonces definían que las sociedades debían atravesar por procesos de evolución, desde lo más primitivo hasta el desarrollo de una cultura enfocada en el momento actual en el cual se encuentra una sociedad determinada, y más en relación con la cultura occidental. Su máximo representante fue Edward Taylor. Hacia la década de 1920 a 1930 surge el particularismo histórico. Su máximo representante es Franz Boas. Ya se define en esta época a la cultura como algo propio de las sociedades, que ha evolucionado con ellas, que es independiente de cualquier otra sociedad, que se elimina esa línea de tiempo donde la cultura evolucionaba desde lo más primitivo hacia el presente. Esto ya quedó en desuso y se tenía ya la cultura como algo particular de cada grupo o sociedad establecida. La tercera fase es el estructuralismo. De 1930 a 1970 se da esta corriente. Claude Lévi-Strauss desarrolló la teoría estructuralista, donde definía la cultura dentro de 3 aspectos. Una fase concreta. Esta evoluciona desde 1920 a 1930. En esta fase se identifica la cultura con las costumbres propias de las sociedades y cómo éstas se identifican dentro de ellas. La fase abstracta se da desde 1930 a 1950. Aquí se presenta a la cultura como ese conjunto de valores y modelos que se ven reflejados como resultado de lo que el hombre ve, experimenta y reproduce. La fase simbólica se sucede de 1950 a 1970. Ya se adopta para la sociedad el sentido del significado propio y el carácter simbólico de cómo se asume el proceso y cómo interpretamos todo lo que hacemos. La cuarta fase es el postestructuralismo. Esta surge a partir de la década de los años 60. Desde allí se da un giro total al concepto de cultura. Ya se ve la cultura como algo propio y que identifica una sociedad, un grupo determinado. También se ve cómo
los mismos miembros de esos grupos sociales son afectados y cómo ellos pueden transformar las ideologías, los pensamientos. Ya no se ve como algo propio de una clase social, es algo ya total, complementario dentro de una sociedad. Es una ideología, es un conjunto de acciones, es un conjunto de costumbres, de transformaciones dentro del entorno social de cada individuo. La sociedad es el conjunto de personas que se establecen en una región determinada, en una ciudad, en un departamento, en un país, con costumbres, creencias, con ideologías propias de ellos. Pueden establecer relaciones con otros miembros de otras sociedades. La cultura es ese modo como ellos se adaptan a esas costumbres, a esas creencias, cómo logran esos objetivos, esas metas. Veamos conceptos claves para el desarrollo de la cultura. Enculturación. Para que una sociedad permanezca y se mantenga, es necesario que desde la infancia se creen todas esas bases de adaptación de sus individuos, aprendiendo todas las rutinas normales de un ser humano, como hablar, dormir, comer, etc., permitiendo que haya integración. Este proceso es continuo y permanece dando trascendencia. Relativismo cultural. Es todo ese conjunto de semejanzas o diferencias que se identifican dentro de la sociedad y que permiten que se conserven y se respeten manteniendo su sentido original. El etnocentrismo está definido como la forma mediante la cual los individuos defienden sus costumbres, sus creencias, sus ideologías, defienden su raza como si fuera la mejor.